Buenas tardes, casi buenas noches en Chile. Eh, Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, así que les rogamos que nos disculpen. Vamos a empezar ahora para poder, eh, para señalar que realmente esto está pasando, ¿no? Espero que todos estén bien. Soy Roberto Castillo. Estoy muy contento de estar aquí. Agradezco mucho el auspicio de la Universidad de California por medio del Centro de Estudios Latinoamericanos y de Estudios del Cono Sur. Eh, Desgraciadamente, una de las personas que no se puede conectar ahora es Verónica Cortines, quien organiza este panel y que en algunos momentos más esperamos que pueda estar con nosotros. En como estamos comprando tiempo aquí, simplemente quiero también aprovechar de agradecer la presencia de los panelistas, de Ignacio Álvarez, Sebastián Edwards. Esperemos que Alejandra Costamaña pueda llegar después. Ahí está, llegó Alejandra. Y agradecerles la presencia, agradecer que estén aquí en este tiempo tan realmente lleno de tensiones, ¿no? Aparte de un año, terminando un año lleno de tensiones en esta época en que se terminan los semestres en todas partes. Y así que súper agradecido que estén aquí. Aquí acaba de llegar Alejandra también. Eh, Seguramente se va a poder comunicar después Verónica y vamos a poder contar con ella también. Por el momento quisiéramos empezar con el mismo orden que teníamos planeado antes, es decir, con una presentación eh, acerca del libro de Muertes Imaginarias de Ignacio Álvarez. Pero antes de darle el paso a Ignacio, entre los agradecimientos también quisiera agradecer, por supuesto, a Laurel Editores y a toda la gente que trabaja para Laurel, empezando por su editora Andrea Palé, por la confianza que tuvo de editar y de publicar este libro. También quise agradecer muy especialmente a Alejandra Goich, artista que a través de las imágenes fotográficas que tiene el libro me ayudó ahí, me ayudó a compaginar y a llevar a cabo realmente el proyecto de verosimilitud que está en el centro de este libro. Bueno, por el momento, entonces, vamos a pasar a Ignacio Álvarez, que enseña en la Universidad de Chile. Más adelante, Verónica va a poder hablar un poquito más detalladamente acerca de la trayectoria de Ignacio Álvarez, pero yo estoy muy contento de que pueda estar aquí. Ignacio estuvo antes en la presentación de la reedición de mi novela Muriendo por la dulce patria mía en 2017, y me acuerdo que su contribución como lector esa vez a mí me dejó muy contento y muy ilusionado también con la posibilidad que siempre se renueva de que los lectores le enseñen a uno, como escritor, lo que uno ha escrito. Así que, bueno, eso nomás, y a ver si Ignacio ahora nos puede dar su presentación. Muchas gracias, Roberto. Eh, También agradezco la oportunidad de estar conversando aquí con ustedes. Nada, me siento muy honrado, muy contento. Muerte Imaginaria es un libro muy lindo, muy bueno, muy produce muchas cosas en la cabeza de uno. Y ya, lo mostraba antes, pero como todavía, digamos, aquí está, existe, digamos, quiero decir, existe el libro, aquí está, tiene un diseño bonito. Y lo que quiero comentar con ustedes es, claro, una lectura del libro, ¿no es cierto? Una lectura y voy a partir como los cocineros, ¿no es cierto? Que a veces dejan una parte de la preparación eh, en la cocina, ahí cociéndose, y lo que quiero dejar cociendo en la cocina, un ratito, digamos, es una paradoja del presente, de la literatura del presente. ¿Y en qué consiste esa paradoja del presente? En que parece en el presente imposible
hablar de una manera no ficticia y al mismo tiempo para tratar de paliar esa imposibilidad de hablar de una forma no ficticia, o sea, estamos obligados a hablar ficticiamente, todos. Al parecer, para tratar de paliar esa imposibilidad, nosotros solemos hablar de la forma más referencial posible, ¿no es cierto? Esto tiene un fundamento medio teórico, la idea de que ya, por ejemplo, es imposible hablar acerca del pasado, sino es convirtiéndolo en una imagen del pasado, una ficción del pasado. Ahí está, por ejemplo, los 80, esa imagen que ya no es nuestro pasado, sino que es una ficción del pasado de Chile. Em, la idea de que la escritura ya no puede arraigarse en las cosas, finalmente, sino que solo se puede arraigar en, en la imaginación que se crea. Y por otro lado, eso lo decía Josefina Ludmer hace unos años, la idea de que tratando de paliar esa cuestión, lo único que hacemos es testimoniar, decir, tratar de decir la verdad, tratar de contar lo que nos pasó de verdad a nosotros. Ella lo llamaba la realidad ficción, decía, como lo decía así. eh, las literaturas del presente no admiten lecturas literarias. Esto quiere decir que no se sabe o no importa si son o no son literatura. Y tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción, porque en realidad son casi siempre pura ficción. Dejemos esa idea en el horno, o mejor dicho, no, en una cacerola, digamos, al fuego lento. Voy a volver sobre eso, pero dejémosla dando vuelta. Algo así como que es un poco difícil y medio imposible tratar de hablar de una forma referencial. Estamos medio atrapados en la ficción y en realidad tratamos de salir de esa jaula diciendo desesperadamente la verdad, lo que es cierto, el testimonio. Ya, ahí está, ahí la dejamos. Pasemos ahora a la estirpe de Muertes Imaginarias. Como ustedes saben, Muertes Imaginarias es un texto que está compuesto por varios obituarios, varias en el fondo biografías de personas que mueren o que murieron. Eh, varias, claro, referencias biográficas, ¿no es cierto? Y a mí lo que me interesa es marcar que este tipo de libros tiene una estirpe antiquísima. eh, Algunos lo hacen incluso remontar a las vidas paralelas, pero yo diría que ya más cerca de nosotros están las vidas imaginarias de Marcel Schwab, que es la cita de la que este libro hace como referencia, ¿no es cierto? Muerte imaginaria, vida imaginaria, la historia universal de la infamia de Borges, del año 34. Hay unos perfiles que se llaman retratos reales imaginarios de Alfonso Reyes, que son también muy bonitos, algunos reales, algunos imaginarios. La literatura nacional América de Bolaño, por cierto, la sinagoga de los iconoclastas de Rodolfo Wilcock, incluso algunos libros de Stanislav Lem como Magnitud Imaginaria. Que lo que quiero decir, en el fondo, es que este es un texto de género. Y es un texto, porque a uno, este tipo de textos, siempre, digamos, si tenemos poquita memoria, nos remiten a Bolaño. Y lo que yo quiero decir es que esto es mucho más que Bolaño. Es un género antiguo, es un género que es un modo de producir literatura que ocurrió varias veces desde el siglo XIX en adelante. Y también ocurrió varias veces en la literatura chilena reciente. Estoy pensando, por ejemplo, en un libro de crónicas del que yo soy bastante fanático que se llama Chilenos de Raza, de Francisco Muat, en donde el mecanismo, porque todos estos libros tienen en el fondo un algoritmo de producción. ¿Cómo produzco personajes? El algoritmo de Chilenos de Raza es produzco personajes que estén como un poquito desenfocados respecto de la identidad nacional. O Música Marciana de Bizama, de Álvaro Bizama, en donde el algoritmo es los hijos de un pintor que se parece mucho a Roberto Mata. O en Caja Negra, también de Álvaro Bizama, donde está este diccionario del cine B chileno, y el algoritmo es qué personajes podrían estar al lado del cine B. ¿Cuál es el algoritmo de Muerte Imaginaria? Esa es como la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto? Y el algoritmo a mí me parece menos, digamos, menos matemático que otros algoritmos. Y está marcado por dos fatalidades, digamos, la muerte, o sea, es gente que murió, y Chile. Es gente que de alguna forma son chilenos o de alguna forma se relacionan con Chile. Son dos fatalidades, parece que igualmente terribles, según lo que el cuento, digamos, la novela nos cuenta. Algo también aparece en algunas entrevistas que ha dado Roberto, ¿no es cierto? Cuando dice cómo surgió este libro, dice, me puse a traducir obituarios en la tradición de obituarios
estadounidense, ¿no es cierto? Que es más rica, que es más... Y hay también otro algoritmo, traducir, y a partir de la traducción empieza a surgir la ficción, ¿no es cierto? Alguna vez estudiando este tipo de textos yo pensaba también, ¿qué es lo que hacen estas series de personajes que se producen? Y llegaba como a dos conclusiones. La primera era que intentaban pensar Chile, intentaban pensar una comunidad imaginada, dice, ¿no es cierto?, el gurú Benedict Anderson, pero una comunidad abierta, que se produce, que va produciendo más personas. Pero al mismo tiempo yo pensaba que tenía que ver con el presente, con la noción de infinito, porque estos algoritmos producen infinitamente, en este caso, personas muertas, en los otros casos, chilenos, en fin. ¿Y cuál es la comunidad imaginada que produce este texto? ¿Cuáles son los Chile? ¿Cuál es el Chile, en el fondo, que este texto imagina? Em, a mí me interesó mucho que era un Chile cosmopolita. Curioso ahí la oposición, ¿cierto? Partiendo por Josué Leñaque, este herpetólogo, que en realidad es un poco chileno, no tan chileno, pero eh, se mueve por todo Chile. O Martina Vallejo Mendoza, alias Morí Remparís, ¿no es cierto? Que es como una especie de rockera, bueno, es una rockera, pero chilena como a contrapelo, en donde yo leo también harto del propio Roberto, hay que decirlo. Esa furia a veces que aparece con el hecho de ser chileno y de vivir afuera. Es interesante que esa entrevista ocurra en Argentina, desplazada, ¿no es cierto?, movida. O también uno de mis personajes favoritos, que es Margarita Lu, esa chilena que lleva su chilenidad con timidez, contacto, con comida china, digamos, de a poquito. Y probablemente la hazaña mayor del texto, me parece a mí, como en términos de tono, es poder agarrar para la chuleta, al agarrador para la chuleta por antonomasia, que era Raúl Ruiz, ¿no es cierto? La imitación que aparece de Ruiz está como la ironía al cuadrado y al cubo. En esa entrevista en donde se recuerda a Emilia Bergen, la ventrílocua, donde hay una imitación de las inflexiones del propio Raúl Ruiz, que era alguien que se reía con harta rudeza de los chilenos. De todo eso, sin embargo, a mí lo que más me tocó finalmente en términos casi afectivos, y de una forma que yo no esperaba, es la cuestión de la narración y del amor por la literatura. Estoy pensando, por ejemplo, en Armando Valera, el narrador que se quedó sin aire, un virtuoso del relato oral, alguien que todos los días, todas las noches juega en la cuerda floja, contando un cuento que siempre es distinto y que siempre está a punto de naufragar, pero sin embargo siempre triunfa. Aquí hay como un apego por la narración, un amor por la ficción y por las historias inventadas. Y donde mejor aparece eso, y de la forma también más escalofriante, creo yo, es en el obituario que se dedica a Manuel Sepúlveda Mandujano, Nariz de Bolita, y a Elena Scuti, la escritora, ¿no es cierto? Allí, Gabriel Meredith, ¿no es cierto?, el personaje de Muriendo por la Dulce Patria Mía, este editor, plantea, yo diría, como el corazón, para mí por lo menos, del problema. Y el corazón tiene que ver con que, bueno, lo que ocurre en ese episodio es que Elena Scuti escribe un libro acerca de la tortura en Chile, una novela, y Nariz de Bolita, que piensa que es un torturador, no cree que sea una novela, sino que está seguro de que ella conoció los lugares de tortura. Porque nadie puede, dice él, eh, contarlo de esa forma sin haberlo vivido. Eh, a mí esto, por supuesto, está dado vuelta el problema de Muriendo por la Dulce Patria Mía, en el epílogo, ¿cierto? La famosa frase de Roberto, que no es de Roberto, pero también esa ficción miente, está invertida. En Muriendo por la Dulce Patria Mía, los parientes de Arturo Godoy, que eran incapaces de distinguir la realidad de la ficción, salían con esa frase, esa ficción miente, resolviendo la confusión entre lo real y lo imaginario a favor de una lectura equivocada de la realidad. Aquí el torturador hace lo mismo, me parece a mí, pero con una vuelta de tuerca más. Esa ficción dice la verdad. No puede ser ficción. Si esa ficción dice la verdad, no puede ser ficción, porque la ficción miente. Y Gabriel Meredith, en donde está, creo yo, Roberto, ahí le estoy siendo ahí arrojado, y con muchos lectores, desde luego conmigo como lector,
Dice en cambio que lo ficticio debe leerse como ficticio y como verdadero, con toda la verdad que puede contener la letra imaginada. Y en este caso una verdad tan escamoteada como la verdad de las víctimas. En el fondo, Roberto dice, o la novela dice, esa ficción dice la verdad. ¿Y por qué dice la verdad? Porque es ficción. El obituario este insiste tercamente en que justamente por ser ficticio es que esa ficción puede decir y dice la verdad. Que cualquier acercamiento que quisiera decirla, quizá por el mismo hecho de quererlo, perdería probablemente toda posibilidad de encontrarse con lo cierto. Nariz de Bolita tiene involuntariamente la razón cuando dice, ¿por qué dice que, que es ficción cuando es verdad? ¿Qué gana con eso? ¿A qué le tiene miedo? Para escribir hay que ser valiente, jugárselas por lo que no escribe. Si no, ¿para qué? Y claro que hay que ser valiente, porque la ficción dice la verdad. Entonces, vuelvo a tomar la olla que puse al principio, donde hablaba de esa paradoja de que estamos atrapados en la ficción y para tratar de salir de la ficción decimos la verdad. Y yo creo que este libro, Muertes Imaginarias, resuelve ese problema saliendo por el lado de la ficción, ¿no es cierto? Eh, el mecanismo que idea Roberto le permite volver a contar historias imaginarias como si fueran imaginarias. Le permite crear. Nos permite volver a pensar en la narración como un territorio de creación. Y eso es una expresión que me parece muy relevante para el presente. Eh, si en el presente parecía imposible hablar de una manera no ficticia, y para paliar esa imposibilidad hablábamos de la manera más referencial posible, Roberto se escapa de esta paradoja por medio de la exacerbación de la ficción, de la imaginación, porque es allí donde el libro encuentra, a mi juicio, su verdad. Eso es. Muchísimas gracias, Ignacio. Les pido perdón a todos que tuve un problema técnico acá desde mi computadora chilena, pero quiero aprovechar, no sé, Roberto, cómo lo presentaste, pero quiero aprovechar de darles la bienvenida a todos aquellos que están acompañándonos a la distancia todos de todos, ¿no? Y sobre todo agradecer el auspicio del Latin American Institute de UCLA y especialmente a Brian Pitts, que es el que nos ha ayudado a organizar todo este evento. Quiero saludar, por supuesto, ya no los voy a presentar porque ahora es muy tarde, pero a Ignacio, a Alejandra y a Sebastián, y por supuesto en primer lugar, a Roberto, que me imagino con su timidez y con su humildad característica no se habrá autopresentado, pero este es ya bastantes libros lleva en distintos géneros. Es un libro que se acaba de publicar, Roberto, no sé si ya lo habías dicho, se acaba de publicar hace 2 semanas en Chile, un libro hermosísimo, y quiero en ese sentido agradecer también a Andrea Pallet de Laurel, que ha producido este libro, ¿no es cierto?, que ha tenido ya muchas reseñas de críticos no solamente prestigiosos, sino que dicen cosas inteligentes, porque a veces uno lee reseñas y uno no se entera de nada. En este caso, yo creo que como también aludías tú, Ignacio, las reseñas han sido particularmente iluminadoras, pienso, y todas muy distintas, no se han repetido. Entonces, quiero simplemente sintetizar que Roberto ha publicado la novela a la que tú te referías, Ignacio, y que está en múltiples momentos, ¿no? De maneras sutiles, a veces menos, en Muertes Imaginarias. La novela tiene un libro de ensayo, Antípoda, que fue finalista del premio municipal, ¿no es cierto?, del 2015, y tiene también 2 traducciones, una de Melville, otra de Hawthorne, y en este preciso momento Roberto está ahí enfrentándose con Poe, ni más ni menos. Entonces, eso, no sé si ya lo dijeron, lo dijiste, Ignacio, yo creo que está a la base de este libro, que por supuesto es sobre el horror de la pandemia que todos vivimos, ¿no es cierto? Está dedicado el libro a sus abuelitos, ¿no es cierto? Es decir, a todos nuestros muertos. A mí también se me acaba de morir alguien importante, pero yo creo que sobre todo es un libro sobre literatura, es decir, cómo escribir literatura, cómo escribir el género breve, un tema que también Alejandra ha trabajado de manera constante en su propia obra, que me imagino ya la habrás presentado, Roberto, de alguna manera, pero creo, Roberto, que es un libro, a mí por lo menos me pareció un libro no solo muy entretenido, es decir, que no se crean aquí los no expertos en literatura que este es un libro solo para sesudos y solo sobre literatura, porque eso es, ¿no? La portada es un homenaje a Quiroga, pienso yo, el primer obituario también, y a los grandes maestros del género,
pero que están en todas partes. Es decir, ¿cómo escribir una vida en síntesis, ¿no es cierto? Es decir, sin volverte Bernal Díaz del Castillo, que también estaba citado en Muriendo por la dulce patria mía, y también aquí aludido, por supuesto, es decir, sin contarlo todo, cómo cuento lo esencial. Pero yo creo que aquí lo fundamental es Roberto cuestionándose, reflexionando sobre lo que es la literatura, cómo se construye un texto breve, pero cualquier texto. Ese obituario al que aludías, Ignacio, que es el que más me gustó a mí, el de Valera, ¿no? Es decir, esta idea tan bonita, esta metáfora de la pizza, ¿no es cierto?, que se moldea en el aire, y cómo terminar, porque además ahí, esos son magistrales, aquí los obituarios de Roberto, el modo en que los terminas. Bueno, también, ¿no?, por supuesto, los grandes del género. Entonces me parece un libro, pienso que va a ser entretenido, pero además para aquellos más sesudos o que profesores de literatura, como muchos de nosotros aquí, aunque Sebastián sea economista, también lo es, porque participa en múltiples comités doctorales conmigo en UCLA, lector como pocos, incluso profesores de literatura, lee más que nadie. Entonces un libro en ese sentido muy interesante de ver no solo la referencia de la literatura universal en este libro, realmente un libro que demuestra la cultura profunda de Roberto, no esta cultura así de remix, como tú dices, Roberto, en tu obituario, no es una cultura por encima, sino la profundidad del conocimiento que tiene. Y también, Ignacio, a lo que tú aludías, esta chilenidad que está en todas partes, ¿no? A la vez buscándola, a la vez escondida. Un lector cualquiera que no tenga que ver con Chile, podrá perder algunas referencias, porque son algunas muy, muy, ¿no es cierto?, muy escondidas, están muy escondidas. Pero todo eso se puede ir descubriendo. Además, uno no lo necesita, tampoco necesita saber exactamente cuál es el límite entre la ficción y la historia, porque uno puede angustiarse, ¿no? Decir, ¿qué de esto es real? Me gustaría saberlo. Es como el libro de Hager Peters, no sé si lo leyeron, de Malva, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿Neruda hizo esto o no lo hizo? En ese sentido uno tiene que entregarse, por lo menos fue mi experiencia, entregarme y decir, a mí no me importa tanto. Alejandra, te diste cuenta que estás en la bibliografía y que ubica, ¿no es cierto? Pero retomando ya para terminar a lo que decías de Raúl Ruiz, Ignacio, es el momento en que nos conocimos con Roberto, en los años 80, cuando éramos estudiantes sacando el doctorado en Boston, le hicimos una entrevista que Ruiz nos contó que había sido la primera vez que se le habían acercado patudamente, como se dice en Chile, ¿no?, unos chilenos a conversar, y nos metimos en su pieza del hotel y ahí conversando, ¿no? ¿Te acuerdas, Roberto, que hasta las alarmas sonaron porque estábamos fumando, yo y Ruiz ahí en la pieza chiquitita? Y acabamos de terminar nuestro último proyecto en común con Roberto, fue un libro precisamente sobre Raúl Ruiz y otros cineastas regionales chilenos, que Roberto me escribió el texto. Entonces, según él, el hecho de que Ruiz se nos meta por todas partes en este libro, Muertes Imaginarias, es culpa mía, pero bueno. Pero yo pienso realmente que es un libro, Roberto, te felicito de verdad, es un libro notable, un libro entretenidísimo. Y Sebastián, de hecho, fue uno de los pocos privilegiados que tuvo el manuscrito original. Yo recuerdo una vez, Sebastián, me contaste hace años de este libro. Roberto eligió 2 o 3, mi sobrina, Sebastián, y la Mili, que aparece una foto, una amiga muy, muy querida, una profesora de literatura también, que también leyó el manuscrito original. Entonces, tengo muchísimo interés por oír a Alejandra y también a Sebastián. Alejandra, ahora te toca a ti. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, a Roberto, a Laurel, a Andrea Palet y a bueno, todo el equipo que está detrás. Para mí es un honor, la verdad, estar en esta presentación tan sin presencia, ese contrasentido que nos toca hoy. Me tincaba, y la tincada es cierta, que nos íbamos a repetir bastante con lo que íbamos a decir cada uno. Sebastián, te va a tocar también, bueno, repetir algunas de las cosas que puede haber dicho Ignacio que voy a decir yo, pero me gusta que, supongo que cada uno también tiene como su propio modo, cada uno es una especie también de capítulo aparte, unos capítulos dentro de este libro, así que lo voy a tomar así, lo voy a tomar también desde ese lugar medio ficticio. Y aquí va lo mío, que yo lo escribí, lo voy a leer, ojalá lo más fluidamente posible. Tiene un título que se llama Los adioses o Callado el loro. Recuerdo haber leído el titular de un diario en mayo o junio de este fatídico 2020.
Eran 4 palabras cortas, 17 letras al hueso. Decía, sin misas ni abrazos. Las muertes que estaban ocurriendo, que siguen ocurriendo estos días, quedaban signadas por la ausencia de una despedida. Más allá de la misa y de la idea religiosa de fondo, era la ausencia del rito de los sobrevivientes lo que más estremecía. La ceremonia, el adiós colectivo. Pienso en el funeral holgoriento que hubiera meritado el cuequero Pepe Fuentes, que acaba de partir, o en el abrazo múltiple de amistades cruzadas que debió haber estampado la despedida de la comunicadora Malala Ansieta a fines de agosto, o en el rito como prolongación de otra de sus acciones de arte para Lotti Rosenfeld, que partió el 24 de julio y nos trajo de vuelta, como un fuego sin extinguir, sus cruces trazadas en las calles durante la dictadura. ¿Qué tino tuvieron Bélgica Castro y Alejandro Sieveking de irse juntos justito antes de la tempestad? Recuerdo que muchos nos preguntamos, unos días después, un poco perseguidos, si acaso podríamos habernos contagiado en el masivo acto del Teatro Antonio Varas, el sábado 7 de marzo, donde no cabía ni un alfiler. O al día siguiente, en la multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la que las fotografías, curiosamente, de Bélgica y de Alejandro, resaltaban en los muros como si fuera una prolongación medio fantasmagórica de la ceremonia que había convocado a tantas y tantos el día anterior. Una semana después ya estábamos encerrados. Y entonces vinieron Guillermo Machuca, Rosario Blefari, que aparece en este libro, Luis Sepúlveda, Rubén Fonseca, Ángela Geria o Ruth Bader Ginsburg, por poner un abanico amplio. O bueno, para agregar un nombre a la historia de la infamia, Sergio Nofre Jarpa, por ejemplo. O del otro lado de la cordillera también Quino y Maradona. O en planos íntimos y más o menos anónimos, tantos, tantísimos más, miles de miles. Claudio Agüez, aprovecho de dejarlo escrito y despedirlo en público. Claudio Agüez, traductor chileno que vivió desde los años 70 fuera del país y nunca dejó de estar conectado a su tierra, como si Chile fuera un apéndice que se lleva hasta la mismísima tumba. Pero me desvío. Aunque un poquito nomás, porque esa breve lista de 2020 que acabo de esbozar es tan arbitraria como la que recoge la particular Barca de Muertos, como anuncia Gabriel Meredith, que, como ya nos decía Ignacio, viene de Por la Dulce Patria Mía también, y acá hace las veces de editor de la revista Caveat Lector, en las necrológicas que integran estas muertes imaginarias. Unos muertos de un año marcado por la tragedia, dice Meredith, que, lo cito, siempre encontrarán la manera de devolver la atención que les brindamos. Y la atención que les brindamos se vuelve completa en este artefacto difícil de catalogar. Podemos leerlo como un conjunto de obituarios, como una suma de perfiles, entrevistas, diálogos y viñetas, como cuentos que se revelan a estructuras rígidas, como historias de una larga sobremesa, como destellos de unas vidas posibles o como ficciones que se nutren de lo real. En cualquier caso, piezas híbridas. El arte es puro remix, de eso se trata, dirá en una entrevista la rockera, citada también por Ignacio, Mori Remparís, la difunta más joven de este elenco, de 29 años. Y nos dará las coordenadas, a mi juicio, precisas para leer este libro, con un extracto de su canción Kamuk, del disco Estallido. Escúchenla. Un artista es un chorro, solo es mío lo que robo, solo es verdad la mentira bien dicha, y es honesta la estafa bien vestida. Y acaso, por lo mismo, también podamos leer estas muertes imaginarias como un libro de traducción, que se inscribe en el trabajo que ha venido haciendo Roberto en los últimos años, como decía Verónica, con Melville, con Hawthorne o con Poe ahora, y no solo porque este libro tiene su primer impulso, y así ya se ha comentado también en la traducción de estos obituarios del New York Times, del inglés al chileno, yo diría, sino también porque aquí hay un trasvasije de vidas de diversas latitudes, emocionales, geográficas o idiomáticas, que Roberto hace converger hacia ese territorio al que siempre vuelve, a ese Chile del que parece nunca haber salido, un territorio tan real como imaginario que se ancla en la palabra. Porque este es, ya lo veremos y ya lo hemos visto, un libro muy, muy chileno, desde el léxico hasta el entramado de ideas. Aquí se aguachan palabras y expresiones macanudas que son identidad y memoria. Charchazo, al tiro, guata, aguaite, buitrear, tongo, ceneta, ñor,
aconchar los meados, gallo, ñata, guachita, enchuchá o paleteá. Pero esa chilenidad es también una experiencia cristalizada en el habla, algo que opera en la respiración, en los suspiros, en el modo de acercarse por el lado, como que no quiere la cosa, algo, bueno, medio Raúl Ruiziano, podríamos decir, un desvío hacia la ramificación y lo secundario, una predilección por la orilla y el fuera de foco que se manifiesta en el perfil de los personajes y en su esencia huidiza, como leeremos que dice el mismísimo Raúl Ruiz en uno de estos textos, refiriéndose a lo que captaría el cineasta, pintor, fotógrafo y dramaturgo Mateo Silva Azueta en sus fotografías. Dice Ruiz, lo cito, esa alternancia entre estar y no estar en las que nos sentimos más cómodos. Pero lo chileno también se expresa en los destinos de estos personajes. Por sentido de pertenencia, por asimilación o por rechazo, todos tienen algún vínculo con Chile. Y todos, directa o indirectamente, los toca esa gran necrológica de un país completo, la de 1973. Era una tristeza que no era de una, pero que igual te jodía, dirá esa rockera vallejiana, Remparís, nacida en 1989, es decir, postdictadura. Este es un libro poblado de fantasmas, porque acá hay algunos muertos vivos, como Ruiz, y otros vivos muertos. En el elenco figuran, por ejemplo, bueno, una cocinera china, llegada a Chile a los 17 años, de la que según el libro yo misma tuve la fortuna de escribir allá por 2009 en una publicación de Editorial Cuneta, que, me cito, comprende las complejidades de hacerse parte de un país quebrado. O un ex torturador, apodado Nariz de Bolita, que mencionaba Ignacio, entrevistado en un restaurante en las afueras de Santiago que huele a sangre y grasa quemada. O un herpetólogo en viaje de investigación a Birmania, cuyos fondos públicos de CONICYT son cancelados a último minuto, lo que le obliga a descartar el arriendo de Land Rovers y atravesar la selva a machetazos, y que termina siendo víctima de uno de sus objetos de estudio. O una ventrílocua que habría trabajado con Raúl Ruiz en una película y participado también de una versión cinematográfica de La Pérgola de las Flores. O la inventora de la cámara indiscreta, que nos transmite la idea de que lo más normal es que la gente se comporte de manera extraña. Esto sería una especie de reformulación de la idea de que visto de cerca nadie es normal. Una frase que a estas alturas ya no sé bien a quién atribuir, pero que la canta hermosamente Caetano Veloso en su Vaca Profana, ¿no? O, siguiendo con el elenco de Muertes Imaginarias, una inquieta muchacha paralizada desde el cuello a los pies como consecuencia de una poliomielitis, que vive con un pulmón de acero y se promete no causar lástima en los demás. O la secretaria y viuda de Mario Vargas Llosa, quien se habría encargado de simular hasta hoy que el escritor estaba vivo, y no, como nos enteramos ahora, que ha muerto a fines de 1990. O, en fin, un enólogo tuerto, dueño de la primera gran cosecha vitivinícola después del golpe, un Clos de Pirque de 1974, que relata cómo recurre en estos tiempos a unos hornos de cal abandonados en Lonquén para esconder bloques de hielo que le permiten manejar térmicamente el cultivo. Fue como resucitar a un muerto, le oiremos decir. Y nosotros veremos en ese ojo cegado del enólogo una resonancia siniestra. Y donde dice Lonquén, leeremos barbarie. En vez de accidente ocular, violencia de Estado. En vez de hielo, cuerpos. En la elección del elenco y las situaciones de este compilado, vemos una mirada que privilegia lo excéntrico. Personajes y situaciones un poco anómalos, un poco fuera de sí, un pelito deschavetados. Existencias malogradas y proyectos fallidos, como dice el mencionado Meredith, a quien imagino en diálogo estrecho con los curadores de aquel Museo de la Bruma, en la Tierra del Fuego, incendiado en 2014 y recuperado a medias con una exhibición parcial que podemos apreciar en la misma editorial Laurel de Muertes Imaginarias, ¿no? En ese Museo de la Bruma, libro de Gallo Gigliotto, fulguran recuerdos avivados por la presencia material de ciertos objetos que son exhibidos, por lo que ellos tienen para decirnos en el presente de los vivos y para involucrarnos con lo narrado que pertenece al universo de los muertos. Ahí vemos objetos que van desde la factura emitida por el Museo Británico de Londres como comprobante de pago por 4 cráneos indígenas, hasta un collar de orejas humanas que habría pertenecido al acaudalado latifundista José Menéndez, uno de los responsables del exterminio Selknam. Pero figuran también piezas como una pata de palo, que habría pertenecido a la esposa del mismo José Menéndez,
un pedazo de piel disecada, que sería el prepucio de Julius Popper, empresario y explorador rumano que abogó por la necesidad de cazar indios para despejar la Tierra del Fuego, un inventario de las visiones que habrían tenido algunos indígenas agonizantes o un espacio vacío disponible para horrores futuros. Vemos así cómo en la historia importan las palabras y los acontecimientos grandes, barbarie, infamia, pandemia, mal. Pero vemos también cómo su comprensión cabal se aloja en los detalles, en la minucia, en la bruma de la mañana, en la mierdita del día a día, como diría Andrea Palet. Pero me desvío otra vez. Lo que quiero decir es que, tal como en el libro de Galo Gigliotto, en estas muertes imaginarias de Roberto Castillo, el delirio y la historia, lo irrisorio y lo siniestro, se imbrican y nos invitan a caminar a tientas. Partimos con la sospecha activada y nos pican las manos por ir a Google, comprobar, rastrear, pero ya luego soltamos y entramos en el vértigo de la indefinición. Y también me refiero a que, tal como en el Museo de la Bruma, vemos acá una exquisita afición por el detalle y el pormenor, los vestigios, las huellas que escapan de la grandilocuencia y el gran titular, o el absurdo en algunos casos, el encanto de lo ridículo. Hay humor en estas muertes imaginarias, un humor negro como Callejón sin faroles y a veces gris como las cenizas, pero también un humor azulino, de día al aire libre, de día de campo, otra vez Raúl Ruiziano. Entre paréntesis, Raúl Ruiz en sus diarios dice: no consigo amargarme ni siquiera cuando me va bien, lo que ya es algo. Cierro el paréntesis. Quiero decir que es un temple holgoriento, propio quizás del filo entre la imaginación y la realidad, precisamente. Las referencias y los diálogos de este libro, más allá de las citadas, son múltiples, y es una genealogía que va de la que es tributario y a la que adhiere ampliando el campo. Desde, bueno, lo que mencionaba también Ignacio antes, las vías imaginarias, por supuesto, de Schwab, la historia universal de la infamia, de Borges, o la literatura nazi en América, de Bolaño, que son quizás las más evidentes, hasta otras que por suerte me dejó ahí despejadas, Ignacio, como Arresten al Santiaguino, por ejemplo, ese libro hermoso de Mario Verdugo, o Los nortes que hay en el norte, de Fernando Navarro Geise, o bueno, de Christian Geise. Y también, por supuesto, en un sentido quizás más cercano por la necrológica y cierto ámbito del lenguaje, aparece el parentesco con Andrés Gallardo y su fabuloso obituario. En uno de los relatos breves de Gallardo, titulado Cumbres del idioma 3, la metáfora, leemos que Ramón Albala vivió poco y escribió menos, apenas 3 líneas que dicen, lo cito: somos unos pajaritos posados en una débil rama mecida por la brisa. Cantamos o lloramos y de un minuto a otro callamos para siempre. Y pienso que eso último, hacen justamente los finados de Muertes Imaginarias. Aunque tal vez Roberto Castillo lo diría de otra forma. No sé, ensayo. Estos hombres, estas mujeres, cantan o lloran y de repente estiran la pata y ahí quedan callados el loro. Ya, no me desvío ni desvarío más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Precioso tu texto. Sebastián. Bueno, ¿qué se puede decir después de todo esto, ¿no? Ha sido todo como una especie de drama, con la llegada atrasada de Verónica, pero que irrumpe y arregla todo, y con el esfuerzo heroico de Ignacio de lanzar esto y lanzarlo bien, ¿no? Y con el texto de Alejandra extraordinario. Yo no tengo nada que leer, y además me tocó último, y tengo unas notas que tomé y vamos a intentar contar algo. Quiero empezar diciendo que yo conozco a Roberto hace mucho tiempo. Lo conocí en un subterráneo, en el subterráneo del Café Pamplona, donde me llevó tomado de la mano Verónica Cortines, yo creo que a final de los 80, y de repente apareció Roberto Castillo. Y desde entonces hemos sido amigos. No nos vemos todo lo que yo querría vernos, pero hemos sido amigos. Una vez lo insulté en un seminario acá en UCLA, donde él habló dio una ponencia muy linda sobre Bolaño, novelista chileno, y yo desde el público levanté la mano y le dije: pero si Bolaño es mexicano,
¿de qué estamos hablando? No le pareció muy bien. Pero conozco a Roberto hace muchos años y tuve, como dice Verónica, el honor y el privilegio de leer una primera versión de estos obituarios, que son mucho más que obituarios. Son, como ya Ignacio y Alejandra han dicho, exceden y trascienden lo que es un obituario. Yo había pensado empezar diciendo una cosa más o menos como esta. Si Chile fuera un país normal, cosa que cada vez dudo yo más mirado desde aquí el Pacífico Norte, este libro ganaría todos los premios y estaría en todos los rankings. Así que ahora tenemos por lo menos una hipótesis y vamos a testear si Chile es o no un país normal. Las reseñas que mencionó Verónica indican que por lo menos va en dirección a la normalidad porque han sido muchas muy inteligentes, o casi todas muy inteligentes y muy buenas. Yo como había hablado con Roberto sobre el tema del libro, cuando el libro no era este libro, sino que era otro libro, y yo lo había impulsado a que lo publicara. Yo creo que ya no recuerdo, pero creo que esto empezó más bien como un juego, un divertimento, y yo le dije, Roberto, esto es mucho mejor que la literatura nazi de Bolaños, tienes que publicarlo. Y cuando nos veíamos por ahí, yo le decía, bueno, ¿y qué pasó con el libro de los muertitos? Me dice, bueno, por ahí está, por ahí va, así que estoy fascinado que lo haya publicado. Cuando supe que lo había publicado y empecé a leer las primeras noticias que salieron en los diarios o en las redes, yo dije, obviamente que yo no voy a caer en la trampa, yo sé que esto es ficción y yo conozco a Roberto y conozco más o menos la historia y voy a saber qué es verdad y qué no es verdad. Y caí como un zorzal. ¿Ya? Y fui a ver si acaso había una película con Sean Penn que se llamaba Vintage. ¿Ya? Y cuando hace uno en Google, Sean Penn y Vintage, te venden fotos vintage de Sean Penn por $9.99. Así que si esto tuviéramos tenido mayor capacidad tecnológica, yo aquí en este momento les hubiera mostrado una foto de un Sean Penn de 18 años, vintage, que se vende en eBay por $9.99. Y Sebastián Edwards, de una edad ya que califica de hombre más que maduro, cae en la trampa y va a verificar. Yo dije, chuta, esa película de Sean Penn no la vi. ¿Ah? Entonces, eso para mí por lo menos muestra el éxito de esa parte de esta historia. Las fotos son extraordinarias. Entonces, y tienen una cosa de la cual habló Alejandra y al mismo tiempo algo de lo que habló Ignacio. Al ser una foto, es algo que es muy concreto y uno la mira y es algo muy específico. Es un detalle, es una foto, ¿no? Uno no puede decir esta foto. No hay mucho que interpretar en una foto. Está la Millie, digamos. La Millie Fisher está en la foto. ¿Quién está ahí? La Millie. Pero hay cosas, por ejemplo, que a uno, si uno se preocupa de los entornos, como a mí me preocupa, empieza uno a buscar. Yo, por ejemplo, ayer me pasé una hora tratando de descubrir si la colección Cormorán de la editorial universitaria todavía existe o no. Respuesta, según la página de la editorial universitaria, no existe. Es decir, uno va a colecciones y hay una pila de colecciones, pero Cormorán no está. A lo mejor existe, pero no está en la página. Eso yo ya a estas alturas ya no sé. Pero si yo empiezo a escarbar, aquí en mis libros van a aparecer un montón de libros de Cormorán y que uno los abre y se quiebran, ¿no? Están todos quebrados. Pero entonces está todo ese entorno. Y a mí lo que me dan muchas ganas es tirar las notas que tomé y hablar de lo que dijo Alejandra, porque es un libro muy chileno. ¿Ya? Y Alejandra, te lo digo en serio, seguir siendo chileno después de 40 años de no vivir en Chile no es fácil. ¿Ya? Yo no tengo redes sociales, pero tengo una cuentita para sapear. Y el otro día vi que Alejandra se quejó porque una alumna habló de bebé en vez de guagua. Tú fuiste, Alejandra, ¿no? ¿Sí? No te bueno. Tienes que... No importa, no. pero no, ¿ah? Sí, fui yo, pero no me quejé, solo lo constaté. Bueno, está bien. Pero yo, por ejemplo, yo dije, chuta, Alejandra Costamagna, que es una de las novelistas que yo admiro en Chile, pensaría que Sebastián Edwards es un chútico porque yo ya hablo de bebé. Porque como uno está aquí rodeado de mucha gente que no es chilena,
Entonces, el mérito de Roberto Castillo Sandoval de seguir siendo chileno, viviendo en el álgido y disputado estado de Pensilvania, es un mérito enorme. Ahora, estos son, no me acuerdo cuántos textos son, digamos, no sé, 14, 15, 14. Hay una pregunta que es muy importante, que es ¿cómo los ordena uno? ¿En qué orden van? ¿Ya? Entonces, esto me lleva a una, que yo creo que es de lo más importante para mi gusto, yo sé que Verónica va a estar en desacuerdo, de lo que escribió Joseph Brodsky en ese librito que se llama Marca de Agua, en que dice lo que hace que una narrativa sea buena, una historia sea buena, no es la trama propiamente tal, sino que el orden en que uno la cuenta. ¿Qué sigue a qué? ¿Ya? Entonces acá tiene Roberto un montón de estas historias. La pregunta es ¿cómo las ordena? Entonces yo me podía preguntar ¿cómo las hubiera ordenado yo? ¿Ya? Y ahí me saltó, justo me cayó en mis manos un artículo de Secret Núñez, la biógrafa de Susan Sontag, entre otras cosas, que hace una reseña hace 3 semanas del último libro de Nicole Krauss, que es un libro de cuentos, y dice, ¿cómo organiza uno los cuentos? Los puede organizar en forma cronológica, del primero que escribió al último, los pueden organizar geográficamente, donde suceden, o por temas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que es el tema fuera de la chilenidad que une los relatos o los obituarios de Roberto? Y yo creo, la conclusión que llegué es que es una colección de trasplantados, de desterrados, de nostálgicos. Son todos como el autor de Antípodas. Son todos como Gabriel Meredith. Son todos como Roberto Castillo Sandoval. ¿Ya? Y todos están en alguna otra parte. O vienen de Inglaterra, o se van para Inglaterra, o se mueren en Francia, o se mueren saliendo de las Galápagos, o vienen de China. Pero todo es muy chileno. ¿Ya? Entonces, es lo como dijo Ignacio, es Roberto Castillo desde 14 puntos de vista. Hay una persona que yo descubrí, que a mí me interesó, que no tiene, o un relato que no tiene esa característica, y es Lena Scuti, que es prima de Misael Scuti, lo cual es lo más importante del libro. ¿Ya? Porque la mayoría de ustedes no habían nacido, pero Misael Scuti, para todos los chilenos y chilenas, yo fui al mundial con mi mamá, yo tenía 6 años, mi mamá me llevó al estadio, y mi mamá me decía, mira, ahí viene Scuti. Entonces, Lena Scuti, y ese relato, todo sucede en Chile, no hay referencias a el torturador no habla de sus camaradas que tuvieron que escapar, que ahora viven en Miami. No, es todo en Chile y es todo, pero todo el resto, a lo mejor me equivoco en uno más quizás, pero todos tienen ese ángulo distinto. Por ejemplo, lo que decía Alejandra, la entrevista es de las Roqueras en Buenos Aires. Raúl Ruiz es en definición el chileno que no está en Chile, ¿ya? Pero también mantiene la chilenidad. ¿Qué es lo que quiero yo? Muy fácil. Roberto Castillo Sandoval, yo quiero más. Quiero más. Más. ¿Por qué quiero más? Porque primero, como dijo Verónica, además es muy entretenido. Sí. Y como obituario, como género, no está suficientemente desarrollado en Chile. Acá, Gabriel Meredith o Roberto Castillo Sandoval empiezan traduciendo el New York Times. El New York Times debe tener 3.000 obituarios ya escritos. Se puede, digamos, yo me acuerdo que había una gran discusión acá en UCLA, por lo menos en un grupo en que yo frecuentaba, de cuán anti-hispano eran los intelectuales o la élite de Estados Unidos. Y cuando muere Octavio Paz, sale en el New York Times, en la primera página, un obituario de Octavio Paz, pero de un detalle. Entonces ahí es donde a mí me cayó la chaucha. Este lo tenían escrito desde el año 69, desde que renunció a ser el embajador en India. Entonces, yo quiero más. Y cuando hablo, entonces, y yo estoy pensando, ¿por qué quiero más? Por el tema de los muertos. Y aquí, de nuevo, en los entornos y en los detalles, y Alejandra nombró el Teatro Antonio Varas. Mi primera noción de que los muertos hay que escucharlos fue el año 68, del siglo 67, en el Teatro Antonio Varas, donde iba todo el mundo, donde la Universidad de Chile tenía un teatro extraordinario, cosa que no sé si existe ahora, supongo, no sé, pero donde había financiamiento para estas cosas, a ver
Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, donde termina la cabeza de Murieta, que es la cabeza del Che, diciendo, finalmente, voy a parafrasear, ¿no? Finalmente puedo hablar. Un niño en las tinieblas es un muerto. Y habla y cuenta su historia. Yo quiero que Roberto cuente la historia de Joaquín Murieta. La historia del Joaquín Murieta inventado, que es bandido chileno, porque el Joaquín Murieta verdadero, voy a postular como Bolaños, es mexicano. Pero yo quiero que haga esa historia. Entonces después me puse a pensar, ¿qué más quiero? Y una lista corta. Me gustaría que agarrara, Roberto, una cosa que todo el mundo tiene acceso, porque eso lo hace bonito, que es conocido, el romancero gitano, y nos haga obituarios de varios de los personajes. Para mí el principal, escúchame, el principal, Antoñito el Camborio. ¿Cómo se murió Antoñito el Camborio? Fuera de cómo lo cuenta Lorca, que el talle se ha quebrado como caña de maíz. Que nos cuente Roberto. ¿Cómo murió Tamar? No Amnón. Tamar, Amnón sabemos, lo siguió Absalom y lo mató. Ya, listo. ¿Cómo murió Tamar después de haber sido violada por el hermano? ¿Ya? Y finalmente me gustaría, Roberto, que tú escribieras una obituario de dos niñas. Una es Annabel Lee, porque estás haciendo Poe, que vivía en un reino cerca del mar. La muerte cantada por ti de Annabel Lee, y la otra, obviamente, Margarita, de Darío. ¿Ya? Entonces, yo quiero más. ¿Por qué son interesantes, creo yo, estas historias? Verónica no quiere que tomen... porque creo que todos nosotros, o muchos, tenemos en nuestra mente esas historias. Tenemos una versión. Y es muy importante entender que hay más de una versión de todo, especialmente de la muerte. Y de la vida que vivieron aquellos que mueren. También, y termino con esto, me encantaría que nos contara Roberto cómo muere Preciosa, de Preciosa y al aire. ¿Ah? ¿Qué pasa con ella? Se escapó del viento y termina en la casa del cónsul de los ingleses, pero ¿y qué pasa con ella? ¿Y después qué? ¿Ya? Entonces, Roberto, felicitaciones y que mantengas la chilenidad y nada, eso. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. También, Roberto, ahora tu respuesta y después lo abrimos al público para que la gente pueda participar. Roberto. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente, como yo decía antes, esta parte te la perdiste, Verónica, que cuando Ignacio le tocó presentar la reedición de la novela de Godoy, yo salí de ahí sabiendo cosas que no entendía realmente la novela. O sea, uno se acerca a un texto, sí, había cosas que además, por ejemplo, fue la primera persona que mencionó, por ejemplo, a Melville, cosa que yo no tenía ninguna conciencia clara de la importancia que tenía Melville en esa novela. Pero ahora lo mismo, o sea, realmente le agradezco tanto los detalles, la lectura fina que han hecho de todos estos 14 muertos, que alguien me sopla por ahí que son 14, y 14 muertos hacen un soneto. O sea que hay encontrémosle por ahí también el lado de esa cifra. De las cosas que he aprendido ahora, es justamente una forma de leer un texto que para mí está lo tengo tan cerca, lo tengo tan conocido, que ya se me hace difuso. Así que realmente esta lectura granular y fina, realmente la agradezco y me hace agradecer además la oportunidad de haber publicado esto y agradecer la lectura, ¿no? Realmente. El deseo de Sebastián de que yo mantenga la chilenidad, como diría Ruiz, Ruiz diría que es una especie de maldición, porque él dice que, bueno, que uno, ¿no? Que al final uno se va al infierno y resulta que ahí el infierno es eso, ¿no? Seguir siendo chileno.
Pero eso es la parte poco cariñosa que uno tiene que tener para poder mantener el vínculo con Chile. Sin ese sentimiento que yo en algún lugar por ahí llamé un resentimiento reflexivo, no se puede mantener, ¿no? O sea, el cariño excesivo, el patrioterismo, sin ser cuestionado, realmente es lo que te mata, ¿no? Así que eso. Mira, acerca de los personajes, una cosa que yo quería remarcar de lo que he aprendido aquí es que efectivamente de todos los muertos, estos 14 muertos, Nariz de Bolita y Elena Scuti son los que están anclados acá. Me parece que el otro también es Valera. Valera está en ninguna parte, ¿no? Valera es como que está ahí levantando la pizza. Esa es la función de Valera, y creo que está ubicado en un lugar dentro del libro en que parece aclarar que esa es su función, ¿no? El que mantiene arriba la pizza. Y claro, no solamente eso, sino que Elena Scuti ni siquiera sabía tomar la micro. Ella se pierde cuando sale y vive encerrada en su casa, ¿no? Vive lejos de este mundo. Ese obituario, y aquí voy a revelar algunas de las cosas porque no surgen preguntas, me han llegado muchas preguntas de parte de lectores. Voy a revelar solamente como sacar la cortina y revelar un poquito lo que está detrás. Ese particular obituario, que fue uno de los primeros en realidad, ese obituario doble, está inspirado en el obituario de Mario Puzo, que es el autor del Padrino, a quien también le hacían acusaciones similares, ¿no? Que decía, bueno, como este tipo tiene que ser de la mafia, es italiano, de otra manera no habría podido saber este tipo de cosas. Y Puzo realmente él decía, estas cosas no son tan difíciles de imaginar, no son tan difíciles de imaginar. Y la otra pequeña pista que tiene que ver con este recurso con el que yo conté para este libro, que es el recurso de las fotografías, de estas intervenciones fotográficas de Andrea Goich, ese recurso de la verosimilitud, ¿no? Este libro de Cormorán, el de Elena Scuti, tiene el mismo título que la primera novela de Mario Puzo, una novela que fracasó, porque según la gente que leyó esa novela, él todavía no explotaba ese conocimiento que tenía del mundo de la mafia, ¿no? que según él era limitado. En fin, o sea, en este momento lo que yo siento es realmente una gratitud enorme por esta lectura, y quisiera el desafío que me pone Sebastián es un desafío grande, no sé si lo voy a tomar, porque es realmente difícil. O sea, con Poe traducirlo ya es suficiente, no sé si me voy a dedicar a sus personajes. Pero sí, una de las cosas que voy a mencionar así cortito es que el desafío que me he puesto de desarrollo de ficción es escribir una novela no chilena, y especialmente estoy escribiendo una novela que es una novela argentina. Entonces estoy como anunciando para hacerme más difícil todavía este desafío. ¿Cómo voy a escribir una novela argentina? ¿Cómo voy a salir de las muletas que he usado hasta ahora, de la chilenidad, del chilenismo? ¿Puedo realmente tomar ese desafío? Y hasta el momento van como 2 capítulos y no sé. Así que vamos a ver. Yo quisiera que dejáramos también un poquito de tiempo para preguntas de parte del público. Muchísimas gracias, Roberto. Sí. Déjame, antes me arrogo el derecho de contestar un poquitito y sobre todo secundar a Sebastián. Yo estoy totalmente de acuerdo que tendría que haber un part 2, pero ahora de en vivos reales.
ya tienes escritos varios. Cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá, los que escribiste son publicables. Pero además el de Ruiz, el de Tellé, yo te hago la lista, te demoras. O sea que tenemos la lista, entre yo y Sebastián te la hacemos, y ya tienes el parto. Bueno, un comentario breve que quiero hacer, fuera de decirte, Sebastián, que una vez hace muchos años me llamaron a mí para decirme cómo sería que le escribiera el obituario de Carlos Fuentes. 20 años antes que se muriera, o 15. O sea que en efecto, claro que los escriben antes. Pero te quiero echar un poco al agua, Roberto, porque tú dices que fueron 14, pero yo sé que fueron en realidad 15, ¿no es cierto? O sea que tenías a Raúl Zurita al final y lo quitaste, si nos cuentas cómo. Y también si nos puedes contar lo que preguntaba Sebastián del orden, porque el primero yo creo que es un homenaje a Quiroga, al género, ¿no? Es un obituario precioso. Pero ¿por qué terminas con el que terminas? ¿No? ¿Cómo lo ordenaste? ¿Y por qué quitaste a Zurita? Sí, bueno, no, en realidad el quitar a Zurita es uno donde aparecía Raúl, donde era uno de los personajes. No maté a Raúl, maté a Vargas Llosa. A Raúl lo quiero mucho, así que no lo voy a andar matando. Pero no, era porque, mira, y aquí realmente en esta parte de agradecimiento, yo he contado con algo que antes no existía en Chile, que es la ayuda del editor al estilo norteamericano, ¿no? Alguien que se sienta contigo o que por lo menos comparte esa tarea tan importante para cualquier escritor, que es pasar línea por línea, que es pasar por cada aspecto del producto final. Y Andrea Palet eso es lo que hizo, ¿no? Ella me ayudó mucho en este ordenamiento. En realidad, con la experiencia que ella tiene, ella fue organizando. El orden no es mío. El orden mío era diferente, basado en los personajes con los que en el momento que yo terminé el manuscrito estaban más cercanos a mí. Yo había empezado por eso, ¿no? Entonces, pero eso varía. Para mí estos muertos están siempre como circulando todavía, ¿no? Y ahora van a empezar a circular otra vez, voy a empezar a soñar con ellos otra vez. Pero eso es la parte del orden. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ah, lo de Zurita. Claro, por supuesto, lo de Zurita es que la ayuda, la parte en que uno necesita mucho como feedback serio de alguien, es cuando alguien es capaz de decirte, ¿sabes qué? Yo voy a citar específicamente a Andrea Palet. Le falta un hervor, ¿no? Que es, pero precisamente, era precisamente el problema. Y resulta que ese obituario en particular no cuajó, no se coció bien nomás. Entonces, ¿Y al quién final, era el muerto ahí? Era un espeleólogo, ¿no? Un tipo que se mete en una caverna, un italiano, chileno, italiano, que va a la Abruzzi, en Italia, y se mete en una cueva, le queda gustando meterse en una cueva, y se queda en una cueva por 500 días a la primera vez, la segunda vez por 600 días. La aparición de Raúl Zurita ahí es que él, antes de que hiciera su primer descenso a la cueva, donde se queda 1 año y medio, es que Zurita le pasa, le regala su propio, era muy amigo de este señor Montalbini, y le regala su ejemplar de la Divina Comedia para el descenso. Entonces, y como Raúl en ese tiempo era como era el encargado de cultura. ¿Cuál es el cargo de ese encargado de cultura? Agregado cultural. Agregado cultural. Agregado cultural, ¿no? Agregado cultural de Chile estaba ahí en Italia, entonces ahí le va a pasar eso. Pero en realidad no terminó de cuajar ese obituario. Está ahí todavía, ¿no? Todavía no pierdo la esperanza, pero yo creo que se va a quedar ahí, a lo mejor para part 2, no sé. Déjame hacer una pregunta, darle la palabra al público y después les paso a Alejandra, Ignacio, Sebastián, si quieren continuar. Nos escribe Millie Fisher, justamente, que aparece en una de las fotografías tan bien arregladas y diseñadas por Andrea Goich. Andrea Goich, que todos nos peleamos, porque cuando yo le pedía para mi libro, Roberto la tenía para su antípoda, es decir, todos nos peleamos Andrea Goich. Entonces nos escribe Millie Fisher
que nos cuentes por qué matas a Vargas Llosa. Tenemos además aquí en el público a Efraín Cristal, que es personaje del libro y que ahora es colega y gran amigo mío y fue el director de tesis doctoral de Roberto en Harvard. Entonces, ¿por qué matas a Vargas Llosa y qué tiene que ver aquí Efraín? Es decir, Sí, sí. Bueno, confiésate. uno salda cuentas con autores que son importantes para uno. Esa es mi primera explicación. No, para mí Vargas Llosa realmente, el primer Vargas Llosa, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba como en cuarto, quinto básico, tenía un amigo, y esto lo contaba antes en alguna parte, un amigo que se llama Nelson Contreras, si alguien lo conoce alguna vez, Nelson Contreras, que estaba en el Miguel León Prado en cuarto y quinto, que el Nelson traía libros raros al colegio. Y un día trajo La ciudad de los perros. Y traía todas Vargas Llosa. Leímos con el Nelson en cuarto, quinto, leímos 100 años de soledad. No entendíamos nada, pero los leíamos. Entonces, para mí Vargas Llosa es como un lector, un autor fundamental para entender la literatura. Esa literatura fue muy importante para mí. Y después, en realidad, pienso que llegó hasta un cierto punto y ya a mí, cuando se puso formulaico y cuando quiso ponerse la literatura a servicio de otra cosa que no era la literatura, de una agenda ideológica realmente, ¿no? Que puede ser muy respetable y todo eso, cuando para mí dejó de ser Vargas Llosa, entonces por eso, esa es la explicación como literaria. Lo otro porque lo encontré súper entretenido, matar a Vargas Llosa. O sea, realmente la parte que yo quería llegar en ese auditorio es la parte cuando García Márquez se le aparece, cuando Vargas Llosa sueña que García Márquez lo llama y le dice que se ganó el premio Nobel, ¿no? Solamente para usar la frase que le dice, ese colombianismo que suena ahí, ¿no? Y entretenerme con eso, o sea, realmente buscar ese... yo creo que el Vargas Llosa de algún momento tal vez habría entendido todo el juego que hay ahí. Es como una especie de contra-homenaje a Vargas Llosa. Realmente porque hay cariño para Vargas Llosa en eso. Para mí El Hablador fue muy importante. Realmente uno de los libros que a mí me abrió los ojos para cómo poder organizar una narración, cómo hacerlo, ¿no? Para mí como una especie de lección de escritura fue muy importante. Y pensando en El Hablador, yo no podía dejar de pensar en El Hablador y en Vargas Llosa sin pensar en Efraín. Porque Efraín, aparte de las clases que daba, era el profe joven de Harvard que se quedaba después de la clase a hablar contigo y que se iba después a tomar un café, a tomar una cerveza con uno y conversaba y te contaba cosas entretenidas. Entonces me parece que esa era yo lo quise poner de personaje ahí porque para mí Vargas Llosa va junto, es junta con Efraín. Yo creo que a Efraín tal vez le habrá interesado la forma en que Vargas Llosa aparece ahí, esto de la vida y la muerte de Vargas Llosa. Así que es esa parte entrete que uno tiene que tener cuando escribe. ¿Tienen alguna pregunta, Alejandro, Ignacio, Sebastián? Comentario, pregunta, y si no, sigo con el público. Pero ustedes primero, ¿sí? Alejandra o Ignacio. No, yo solo quería mencionar que puse en Twitter, a propósito de la verosimilitud, la portada del libro de Margarita Lu, que era El placer de la comida china en Chile, comentando que linda era la colección Kimantú. No sé, 100 personas, 70 personas, felices de la colección Kimantú y tratando, como contaba Sebastián, de ver dónde podían encontrar ese libro de comida china de Margarita Lu. Ese juego es muy lindo y es una cosa memorable de la novela. Eso no. Y quiero acotar algo a lo que dice Ignacio porque justamente como estaba yo en esos días leyendo también el libro, comenté como yo tuve el honor de escribir, fue un chiste interno, ¿no? Tuve el honor de escribir de eso en un libro, en Cuneta, y alguien me trató de egocéntrica, de que, ay, los escritores siempre diciendo lo que han escrito y lo que no han escrito. Genial. Ahí está, o sea, misión cumplida, Roberto. Sebastián, ¿tienes? No,
digamos, esto da para conversar de tantas otras cosas, ¿no? Escribir una novela argentina, el tema, la muerte de Vargas Llosa, y yo lo quiero conectar con mi preocupación o deseo que escribas un obituario de Antoñito el Camborio, que 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Y para ti un día Vargas Llosa se murió. No como persona, que es un tipo de buena persona y tan educado y tan todo lo demás, pero se murió. Entonces eso me lleva, cuando tú hablaste de ponerlo en una ideología, ese texto de Vargas Llosa, la literatura es fuego, que curiosamente está tan olvidado. Y uno empieza a buscar lo que escribe la gente sobre Vargas Llosa, y cuando recibe el Rómulo Gallegos y escribe ese texto, la literatura es fuego, hay que releerlo, porque es un texto que es fuego. ¿Ah? Entonces, pues podríamos conversar horas de eso y de lo demás allá, como en el Pamplona, en ese subterráneo donde nos echaban a patadas y nos quedábamos para siempre hablando. ¿Me escuchan? Porque tengo abierto el Q&A. De Arturo Escandón, pregunta, Roberto, estoy sintetizando la pregunta, ya que Antípodas y Muertes Imaginarias, a pesar de la diferencia enorme en el tono, tienen cosas que comparten, ¿no? Muertes Imaginarias lo ve como más epifánica, dice, si lo anterior tiene algún correlato en términos de la probable capacidad terapéutica de la escritura, sobre todo en conexión con la chilenidad en el exilio, y si queremos ahora también, yo lo agrego, con Vargas Llosa. Sí, yo creo que absolutamente, o sea, para mí la conexión chilena, esto uno tiene los cuerpos yacentes frente a uno y lo que los unifica, esta cosa chilena, tiene que ver muy directamente con lo que yo estaba tratando de hacer en Antípodas, ¿no? Que es plantear el problema de la pertenencia o no pertenencia a una nación, cuestionar la idea de nación al mismo tiempo que uno le toma el peso a pertenecer o no a un conglomerado, ¿no? Entonces, para mí no hay una diferencia. Yo creo que la diferencia grande aquí, y aquí quisiera como volver a la parte literaria, es que paradójicamente o paradojalmente, como dicen en Chile, una de las cosas que hace este libro es, me permite a mí salirme de mí mismo, que es una de las cosas que yo más he disfrutado de esto. No, estos son, por aquí no entra el yo de manera tan directa. En cambio, en Antípodas era un ensayo, un ejercicio de reflexión acerca de mi propio trayecto como chileno, como parte de esta diáspora, ¿no? Como un ser antípoda, ¿no? Entonces sí ha tenido esa forma de liberación. Antípodas, de repente, cuando lo escribí, al final igual sentía la tensión y el encierro que había originado el libro. O sea, yo no pude, es catártico solo en algunas partes. En cambio, en este libro ha sido mucho más liberador en ese sentido. Yo puedo salirme de mí mismo, es realmente liberador para escribir. Realmente pienso que es una cosa buena, por lo menos para mí en este momento. Yo estoy de acuerdo con Sebastián en que el libro eres todo tú en cada palabra. Es decir, el que te conoce bien, como te conozco yo, incluso más que Sebastián, estás en todo, todos tus favoritos de todo, tus abuelitos, tu infancia, la iglesia evangélica, todo. Es decir, estás en todas partes, pero creo que no estás en ninguna frase. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. En media frase, que fue la única que no me gustó del libro, que todavía no te lo he mandado, pero ya lo anoté ahí con la lata de la edición, que es cuando le pegas el segundo palo a don Francisco, ahí eres tú. La segunda vez con el primero era el narrador, pero el segundo ya te metiste tú, y eso lo podías haber saltado. Pero yo comprendo, y se nota en lo liviano en el mejor sentido.
de este libro. Es decir, es un libro que, a pesar de que estás hablando de la muerte y sé que sientes cada muerte, como Biden, ¿no? A diferencia de Trump, es decir, que te importa mucho el tema y que te importan los muertos reales de hoy día, ¿no? Tiene algo que es, no quiero decir liviano, pero humorístico, o que se nota ese peso que te has quitado de encima, de alguna manera, creo. Sí, sí. Yo creo que el humor en particular es una cosa que a mí me gusta mucho hacerlo. El otro día estaba hablando, le estaba diciendo a mi hijo que él tiene una gracia espectacular para hablar. Es de la gente que dice algo y uno se ríe. En cambio, yo no sé contar Tú chistes. también, tú No también. sé, no, o sea, realmente no, me olvido del final, pero sí puedo escribir chistoso. Eso sí que sé, que si quiero puedo escribir chistoso. No siempre me resulta, pero si quiero, sí lo puedo hacer. Entonces, el humor para mí es realmente importante porque además te permite todo tipo de juego de distancia con lo que tú estás escribiendo. Y además que pienso que hay lecciones de sabiduría en esto del humor. Hay algo, una sabiduría como bien vieja acerca del humor y la muerte, que realmente van juntos, ¿no? La gente se ríe en los velorios, la gente cuenta chistes en los velorios, en los lugares, en las culturas donde existe una visión que yo encuentro más profunda acerca de la vida y la muerte, en la cultura irlandesa, por ejemplo, por lo menos en la literatura, eso va junto. Y ahí otra vez se mete Ruiz. Yo creo que en esto está realmente el fantasma de Ruiz atraviesa todo eso. Y creo que realmente viene, para mí, su chilenidad la comparto. Es una cosa que me siento, aunque yo no soy chilote, siento como que, como que venimos de la misma parte, como que hablamos el mismo idioma. Yo ¿puedo decir algo, Verónica? Claro. Una de las discusiones que hemos tenido con Verónica, a mí no me gusta Ruiz, pero creo que el capítulo, tampoco no me disgusta, pero creo que Ruiz nos tomó el pelo desde el día 1. Es una tomadura de pelo permanente, nos sigue tomando el pelo. Y creo que el capítulo de Ruiz es extraordinario porque es un pastiche de los mejores que he visto. Es Ruiz, como dice Alejandra, es como sacarlo de los diarios, ¿no? Entonces yo a veces tomo los diarios de Ruiz, que los tengo aquí a la pasada, de una pieza a la otra, y los abro al azar y es una tomadura de pelo completa. Entonces, tengo una idea, una película nueva. Vamos a vivir todos en una caja de fósforo donde había un camarón gigante. Y le presenté la idea a Jorodowski, que le pareció genial. Entonces, pura tomadura de pelo, y el pastiche de Ruiz yo lo encontré verdaderamente fantástico. Y eso es otro género en que porque hay una segunda entrevista, o dos más, la de la rockera, no sé, me acuerdo si hay otra más, pero no es lo mismo. Lo de Ruiz es superior, ¿ya? Siendo un personaje que a mí me resulta como un poquito inflado, pero en fin, lo encuentro muy. Bueno, no vamos a entrar a discutir a Ruiz. Ahí nos vamos definitivamente como Ruiz por la rama, directamente a lo esencial, como decía. Quiero aprovechar de leer otras preguntas que han llegado del público. Liliana Terizán te escribe: ¿qué te parece, Roberto, que tu libro salga precisamente ahora que estamos en esta situación de pandemia, con las muertes ocurridas y más a las que se refería Alejandra? Sí, mira, este libro, por ahí lo dije también, tiene un título fantasma. El título que tiene ahora, a mí me gusta mucho. Realmente pienso que fue una buena movida cambiar el título. El título original, el título fantasmagórico, si le podemos decir, era Los Muertos del Año, que también tenía su fuerza, ¿no? Pero que tanto a Andrea como a mí nos pareció que podía darse, dar lugar a malentendidos y a una entrada que no era la que yo quería que el libro tuviera, ¿no? Una entrada como decías tú, con respeto, con la muerte. Bueno, la muerte, a pesar de la distancia y el humor, aquí está tomada realmente en serio. Y así que esa es
es, es un libro que, además, una vez que tomamos esa decisión, había que dar una pincelada más, ¿no? La pincelada era pasar por cada uno de los muertos y hacerle una autopsia otra vez. Otra vez hacer la autopsia y sutilmente tratar de asignar, es otra forma también más de verosimilitud. Estos muertos también son muertos, la mayoría, son, o varios, no son todos, son muertos de la pandemia. La rockera, no solamente la entrevista, no solamente se publica en Buenos Aires, pero la entrevista de la rockera fue hecha en Nueva York, en el Bronx, en la época en que el Bronx era como el epicentro de las muertes en Estados Unidos. Entonces, sí, fue algo que tuvimos en cuenta, y es bien delicado, ¿no? Porque a pesar de que es un trabajo de ficción, uno tiene que siempre tener en cuenta el contexto. Y yo pienso que, claro, que había que hacer la señal, que había que dar la señal, reconocer este cambio tan grande que ha habido acerca de la forma en que la muerte está significada. Esta mortandad tan grande, esta tragedia tan grande, realmente a todos nos ha afectado, ¿no? De manera muy grande, así que sí había que reconocerla. ¿Y tú crees que eso ha tenido que ver con el éxito que está teniendo el libro en Santiago? O sea, con la cantidad de reseñas, porque es sorprendente. Sí, Están 2 en el Mercurio, es decir, sí. no se dignan en general 2 reseñas al mismo libro. Es Mm. decir, es también lo que tú has dicho en tu entrevista, ¿no? El obituario es el género literario del año, es decir, Sí. un poco estamos todos en eso, Sí, enfrentados, queramos o no. claro, yo pienso que sí, pienso que es, yo creo, o sea, la evidencia, como dices tú, está ahí, ¿no? Que hay una receptividad para este tipo de escritura, para una escritura que presenta algún tipo de reflexión acerca de cómo empezar a entender la muerte. En alguna parte también dije por ahí que la experiencia de la pandemia ha resignificado la muerte, la ha acercado generacionalmente a mucha gente, para la que antes era fácil simplemente chutear hacia adelante, ¿no? Para gente como la mía, que estamos realmente mucho más en contacto con la muerte, no es lo mismo que los más jóvenes, ¿no? Sin embargo, ahora veo que ya desde muy jóvenes tienen contacto con esto que significa morirse, que la gente se muere, y mucha gente se muere. Que no es una abstracción, sino que es algo bien, bien presente. Alejandra. Sí, una cosa que me llama la atención también, Roberto, y que es muy bonita literariamente, que es, a pesar del contexto y que justamente está esta nota final que nos aúna en el 2020, todas las referencias a los muertos que mueren por COVID no existe la palabra COVID en el libro. Y eso se agradece mucho, ¿no? Porque hay también ahí ese silenciamiento de hablar de la peste, el virus se contagió, lo que sea, pero teniendo ese cuidado de lenguaje, que sabemos de lo que estamos hablando, pero no lo recargamos, ¿no? Sí, Entonces, sí. supongo que eso estuvo ahí muy... Sí, no, con... eso sí que fue muy consciente. Simplemente la peste, la plaga, el virus. Hasta ahí nomás llegué. Porque además uno está consciente de que bueno, o tal vez la esperanza, ¿no? De que esto va a pasar. Tal vez, o no, sin embargo, la muerte se queda. Desde Brasil te escribe Laura Yanina Josiasson, mi querida amiga y ex compañera de universidad y especialista, por supuesto, en Blejana, como Ignacio, ahí se conocerán entre ustedes. Te pregunta si tu propuesta estética es de alguna manera una prolongación de la afirmación de Novalis, que decía, y lo cita, lo fundamental para mí es que cuanto más poético, más verdadero. En la imaginación está la verdad. Yo pienso que sí, yo pienso que Ignacio lo dijo súper bien. Yo creo que Ignacio elaboró eso muy, muy bien. Es una manera de pensar la relación entre ficción y verdad, no realidad, la ficción y verdad. Para mí es muy importante, que es una relación siempre dinámica. No quisiera nunca que fuera una fórmula adivinable, preestablecida, inflexible, sino que siempre tiene que
darse en esos términos, términos dialécticos, por decirlo de alguna forma. Sí, de todas maneras. Te ha llegado aquí un poema de Javier Parragués, no sé si me atrevo a leerlo, ¿quieres que lo lea? Sí, claro. Porque después se desaparece esto y lo perdemos. Tremendo abrazo le doy a quien a Melville tradujo y parió de un solo pujo el novelón de Godoy. Qué gusto estar donde estoy, en esta unión planetaria, rodeado de luminarias y de amigos tan cercanos. Celebremos hoy, hermanos, las muertes imaginarias. Las muertes imaginarias para mí no son muertes nada, pues ¿quién dice que es verdad y que la muerte es precaria? Muerte es vida necesaria para continuar viviendo y seguir en otros siendo imaginación más pura. Para eso la literatura es muy re buena mintiendo. Ah, Genial, buenísimo. sí. Bueno, gracias. O sea, no solamente una décima, sino que dos. Aquí es cuando uno, si fuera payador de verdad, le contesta, ¿no? O sea, a mí me alcanza solamente para un solo verso. Buen amigo Parragués. Y después la voy a terminar, porque hasta ahí nomás llego. ¿Tienen más comentarios de aquí, Ignacio, Sebastián o Alejandra? Yo quiero decir una cosa que dejó, que no sé si quedó en el aire, pero poniéndome el sombrero ya más profesional, hay en este texto una economía del lenguaje que lo hace muy preciso y que se sintetiza en lo que le dice García Márquez a Vargas Llosa cuando lo llama por teléfono. Y no vamos a repetir lo que dice porque no se puede decir en público, pero es de una economía. Son 5 palabras o 4 con una coma y es un colombianismo. Uno se transporta, es casi como un momento Madeleine, en que uno se transporta a Bogotá. ¿Ya? Y eso es muy difícil hacerlo. Es muy difícil lograr con una frase tan corta una voz y al mismo tiempo que no sea pedante, porque ponerle che y hacer una caricatura de un porteño es fácil, pero sale mal. Y es tan elegante esa frase, Roberto, que yo me quedé... y entonces, yo a los que no lo han leído el libro les recomiendo que la busquen. Entonces esto los hace que lo tengan que leer, como no estamos diciendo qué es lo que dice, que la lean con más cuidado. Sí. Como te decía antes, yo me acuerdo, uno tiene a veces, Alejandra tal vez tenga esta experiencia, yo creo que a todo el mundo le pasa que escribe, ¿no? Que de repente uno le da, no sé, uno le achunta así de vez en cuando a algo y le da risa. A mí me dio risa. Escribirlo me dio muchísimo gusto, pensé en la reacción que iba a tener la gente y dije, esto está bien, esto está, ya lo dejo ahí nomás. Y voy a tener que matarlo porque tengo que poner esta frase, si no, no sirve. Bueno, ahora te llega una pregunta, un comentario de Efraín Cristal. Lo leo. Para mí, uno de los elementos más chilenos del libro es su humor seco, fino y al mismo tiempo abierto al aprecio. Se quedó congelado. Justo en el momento en que Cristal decía sus palabras mágicas. Sí. Puf. Verónica, estás congelada. Uf, qué lata. Oye, pero ahí. Ahí Pero si no lo puede leer. Sí, se puede leer. En el capítulo de y al mismo tiempo abierto al aprecio y a la conmiseración. Y en el capítulo sobre Vargas Llosa no pude más que pensar en las chilenitas de Travesuras de la Niña Mala, que fue el primer intento de Vargas Llosa de reconciliarse con el mundo indígena del Perú, puesto que ese es el origen de sus chilenitas. Ese es el tipo de cosas que Efraín nos regalaba en sus clases o después de sus clases. O sea, justamente, así que me felicito de haberlo puesto como personaje porque algo como eso realmente yo no lo sabía, pero ahora lo entiendo. Así que muchas gracias, Efraín. ¿Alguna otra pregunta aquí de los panelistas? Sí, Ignacio. Ya, no, un último comentario nomás quisiera hacer, que después de esta conversación me parece que ser chileno fuera de Chile es completamente mucho más cool que ser chileno en Chile, y que ustedes pertenecen a la estirpe de Alberto Plesgana, por supuesto, un chileno que estuvo más de 60 años fuera de Chile y que nada, lamento vivir en Chile, digamos, en este mismo momento, digamos, así como celebro mi chilenidad. Eso. Sí. O sea, La última pregunta
Roberto, que te quiero hacer aquí de las que me han llegado. Hay gente que me dice que levanta la mano, por ejemplo, Eric Kamait, nuestro compañero de Harvard, pero no sé cómo hacer eso, así que eso no me arriesgo. Pero de Rafael Burgos Mirabal, te dice, ¿por qué no nos cuentas un poquitito sobre tu novela argentina? Mira, yo tengo la superstición, aunque no está suficientemente enraizada como para impedirme hacer lo que voy a hacer, que uno no tiene que hablar de las novelas porque se pierde la presión y después uno no las escribe. Tengo experiencia. Entonces, bueno, es algo que salió de repente, ¿no? De repente me encontré con un par de personajes, un par de capítulos de algo que podría ser una novela y que está ambientada en Cambridge, está ambientada en Harvard, está, sin asustarse mis compañeros, está ambientada en un grupo de latinoamericanos que están estudiando, es una novela de campus, que están estudiando literatura latinoamericana en un tiempo en que la gente, la literatura se estaba moviendo lejos, se estaba alejando del boom, estaba despreciando el boom y al mismo tiempo gente que estaba en Estados Unidos gracias a que el boom les había abierto las puertas de las universidades norteamericanas. Entonces, esa es más o menos la idea de esta novela. Pero así empieza, no sé cómo va a terminar, ¿no? O sea, realmente estoy empezando nada más. Me tienta ahora que Verónica está, me tienta preguntarte de novelas de campus. ¿Cuáles son, si alguien te dijera, Roberto, quiero leer 3 novelas de campus, ¿cuáles son las que te vienen a la mente así de buenas a primeras? Sí, mira, en realidad yo no soy tan fan de las novelas de campus. Pienso Son que difíciles, por eso te pregunto, porque es difícil. Sí, sí. Bueno, la que se me viene a la mente es la de Donoso, ¿no? Que pienso que por ahí esta novela argentina es, la novela argentina, entre comillas, es una especie de respuesta a, a Donoso, a dónde van a morir los elefantes. Porque Donoso encuentro que tiene una visión muy caricaturesca acerca de la universidad en Estados Unidos. Entonces, no es un género que conozco muy bien, no se me viene ninguno a la cabeza ahora. Los tengo a mano, pero no se me quedan por ahí. Así que es una novela de campo porque... ¿Es graciosa? ¿Es graciosa o no? Yo espero que sí. Lo que pasa es que como no tengo el chileno ahora a mano, tengo que hacer humor con el humor argentino, lo que es un desafío muy grande, ¿no? Porque ¿Y por qué no lo haces en chileno nomás? Bueno, hay un personaje chileno que es como alguien que está a cargo de un edificio donde viven los estudiantes, ¿no? El conserje es chileno. Y confunde a los chilenos con uruguayos, ¿qué quiero decir? A los argentinos con uruguayos, confunde a los porteños con los santafesinos, etc. ¿no? Así que, pero eso está ahí como muy en ciernes. Me siguen llegando preguntas aquí, Roberto, pero mi internet está unstable. Ricardo Green, ¿ya está escrito el obituario de Roberto Castillo? Pregunta. Bueno, gracias, Rick. No, no. No, aunque en realidad eso la pregunta me dio susto. Como decir, no, chuta. Es ¿quién escribe las novelas de los obituarios para el escribidor de obituarios, ¿no? No tengo nada que se parezca escrito. Me da como susto. Sobre todo en esta época. Así que Verónica se quedó pegada otra vez. Bueno. Déjame ver si puedo yo ver otra. ¿Cómo se...? Es Eric Kamait Freixas. Sí. Comenta, solo quería saludar a mis grandes amigos, nunca los olvido. Nunca dudé que Roberto nunca pudiese dejar de ser chileno por lo bonito que rasguea el charango. Creo que tiene uno escondido detrás. Me pregunto si no rasgueó la muerte, muerta seas, muerta y malandante al son del charango. Ah,
Es una guitarra, charango no tengo, pero sí, una de las conexiones con Chile sigue siendo también la música, ¿no? Y yo creo que en el obituario de Morir en París se nota esa conexión con Chile a través de la música, a través de las transformaciones de la música. Recomiendan también una novela de campus para Sebastián, Small World, de David Lodge. Sí. Bueno, y Cambiando Lugares, de David Lodge, es la novela de campo más graciosa del mundo. Y Lucky Jim, de Kingsley Amis. Esas son como clásicas las dos, buenísimas, sí. Y La caída del Museo Británico también, que a mí me gusta mucho. Bueno, ya sé a quién preguntarle cuando me encuentre en aprietos. Aunque yo pienso que como no me gusta demasiado la novela de campus, yo me voy a arrancar luego para otros lados. Así que... Me acordé de Salman Rushdie, que decía que iba a dejar de escribir sobre Estados Unidos en una entrevista que le hicieron hace poco, y hacer la escapada de Chile. Me parece a mí como que ahí tiene que ver con eso. Pero como dice el autor de Antípodas, por más que uno trata de escaparse de Chile, no lo logra. Te puede terminar enrabiado, furioso, maldiciendo, pero escaparse, Roberto Castillo Sandoval sabe que no se puede. Oye, se nos fue Verónica y yo como... ahí volvió. Iba a decir que ya llevamos 1 hora y 45. Sí. Pero si vuelve Verónica, vamos a dejar a ella que maneje. Sí, cierto, ahí está. Oye, igual Roberto, hiciste ya un intento por acercarte a Argentina justamente con la última, pues, con Morir en París, ¿no? Cierto. Ahí empezaste a hacer como un ensayo también de la periodista y su argentino ahí medio... Sí, claro. De hecho, la rockera le sigue un poquito el juego, ¿no? Exacto. ¿Ese texto fue uno de los últimos escritos además o no? Yo es de los últimos que revisé así extensivamente. Sí, porque además que justamente me pillaste, yo quería el lenguaje para mí era un desafío ahí bien grande, ¿no? Como, no quería hacerlo caricaturesco, ¿no? Además que tengo muy buenos amigos y colegas y estudiantes argentinos, así que estaba con la oreja parada para ver cómo hablaban de este tipo de cosas. Pero fue uno de los últimos, en realidad. Y la mención de Blefary justo pasó eso cuando murió ella. Por eso pensaba, claro, exacto. Claro, sí, y ella fue como justo ahí. Uno se aprovecha de eso como una especie de... Uno tiene que ser en ese sentido también bastante impiadoso, ¿no? Y aprovechar esas cosas. Pero además me gusta mucho lo que hacía Rosario Blefary, así que ahí bueno, dijiste recién que estabas con la oreja parada escuchándolo a tus amigos argentinos, y yo creo que al final el libro un poco también es eso, como un libro con la oreja parada todo el rato, en el lenguaje y también en lo que ocurre, porque finalmente estas muertes, más allá de que las podamos situar en el 2020 o no, tienen muchas resonancias también de actualidad en distintas cosas de a oídas, ¿no? Entonces es una novela de oído, súper presente. Bueno, sí, me alegra mucho que eso se note. Sí. Verónica, estás congelada otra vez. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos? Sí. Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno. Internet simplemente se está... no. Sí. Yo creo que hay... Yo no puedo ver las otras. Bueno, yo creo que como decía Sebastián, podemos ir tal vez pensando en cerrar porque ya llevamos harto rato. Yo no puedo ver las preguntas de la gente. Ignacio, ¿tú puedes ver alguna otra? Sí. No, solo... no, hay un comentario nomás que
de Javier Parravés que dice que es más cool ser chileno en Chiloé. Así Encuentro es. toda razón. Sí. Bueno, parece que perdimos a Verónica, a Brian, ¿no? Y creo que ya hemos terminado, ¿no? Sí. ¿O alguien tiene algún comentario para agregar? Sí. Bueno, yo como no está Verónica, quisiera agradecer a toda la gente que ha estado aquí y realmente a los panelistas, de nuevo Ignacio, Alejandra, Sebastián, lo he pasado muy bien conversando, espero que sigamos, ¿no?, conversando de esto. También antes de despedirme, realmente otra vez expresar mi aprecio para la editorial, para Laurel, y para mi, ¿cómo se llama?, socia de Verosimilitudes, que es Andrea Goich, que hizo esas fotografías. Verónica está volviendo, me parece, para que podamos cerrar. Más o menos, parece que su conexión no está muy buena, pero Okay. bueno, a todos, me llamo Brian Pitt, soy el director asistente del Latin American Institute aquí en la Universidad de California en Los Ángeles. Muchas gracias por haber participado en nuestro evento de hoy. Si va a nuestro sitio, que es international.ucla.edu/LAI, no estoy acostumbrado a decir direcciones del web en español, pero puede ver nuestro calendario y todos nuestros eventos para el próximo semestre cuando los pongamos. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Y si Verónica no tiene nada para añadir, podemos encerrar. Ahí volví, justo Bien. volví para el final. Bienvenida. Muchísimas gracias, Brian, por todo. Y a todos ustedes, por supuesto, y a ti, Roberto, por haber escrito el... Gracias a todas y a todas. Buenas tardes. Chao, chao. Adiós. Chao.